Bueno, hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar de tuberculosis, es el último tema del curso, antes del examen final. Es un tema un poco complejo, extenso, hay algunas partecitas medias densas, pero vamos a tratar de hacerlo lo más práctico y llevadero posible. Bien, vamos a empezar con un caso. Es un hombre de 28 años, VIH positivo, diagnosticado hace 6 años, sin una adherencia muy correcta al tratamiento, con un último control con menos de 200 CD4 y carga viral detectable. Este paciente había estado preso, había salido de la cárcel hace un mes y medio más o menos, y consulta por un cuadro de 3 semanas de una tos productiva que luego agrega fiebre, síntomas constitucionales, digamos, sudoración nocturna y 2 días previos a la consulta, un dolor punzante torácico y 2 episodios de hemoptisis y disnea. Se lo notaba francamente adelgazado, se palpaban unas adenopatías cervicales de 2 centímetros, duroelásticas y una mecánica ventilatoria moderada con un poco de tiraje y rales crepitantes. Esto es como para presentar y aproximarnos al cuadro clínico. Vamos a hablar un poquito de generalidades. Una enfermedad con la que ya todos más o menos estamos familiarizados, es algo que estudiamos durante toda la carrera de medicina, tanto en lo que es injuria de defensa, en la parte clínica. Es quizás una de las enfermedades que más carga social tiene, porque todos sabemos que está muy ligada a las condiciones socioeconómicas y de higiene, y obviamente de hacinamiento de un montón de regiones y de países, y también ha cobrado en los últimos 30, 40 años una jerarquía paralela a lo que es el desarrollo de la pandemia de VIH. ¿Se acuerdan que en las clases previas, cuando hablábamos de VIH, yo les conté que al día de hoy la tuberculosis seguía siendo la principal causa de muerte, por lo menos en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo? Estamos frente a una enfermedad granulomatosa crónica dentro de lo que es el espectro de las enfermedades granulomatosas. En nuestro caso, en nuestro país se diagnostican más de 11.000 casos por año y unas 800 muertes aproximadamente. Fíjense, esto es un poquito una aproximación a la estadística y a la epidemiología local de nuestro país, donde vemos un claro predominio en cuanto a la incidencia en las provincias del NOA, sobre todo Jujuy, Salta, y también en las provincias de Formosa y en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el área del conurbano, muy vinculado, como les dije, a las condiciones de hacinamiento, de saneamiento, muy ligado también obviamente a los niveles de pobreza que presenten en cada provincia o en cada región. Sabemos que, por ejemplo, lo que es el conurbano son zonas densamente pobladas, con muchas villas miseria, con familias muy numerosas que viven hacinadas en asentamientos o en casillas, y es un foco permanente para la perpetuación de esta infección. Fíjense que más del 80% de los nuevos diagnósticos son de localización pulmonar. Como les dije, acá es consecuente con ser la responsable de 1/3 de las defunciones en los pacientes VIH positivo de mediana edad. Y fíjense, esto también es un dato que me gustaría que recuerden, porque por lo menos en nuestro país, en 1/3 de los pacientes se pierde el seguimiento que se hace en forma ambulatoria en los centros de salud. Sabemos que es un tratamiento supervisado, pero fíjense esto, en 3 de cada 10 pacientes se pierde el seguimiento, entonces se desconoce si el tratamiento se termina y si la tuberculosis se cura. Algunos pacientes, digamos, dejan de acudir a las consultas en los 2 primeros meses, que sabemos que es esa fase intensiva en la que buscamos que el paciente deje de ser bacilífero, deje de ser contagioso. Entonces a veces no tenemos forma de chequear si los pacientes han negativizado la baciloscopía del esputo. Así que es una problemática bastante importante con la que se está trabajando día a día, como les dije, sobre todo desde lo que es la APS, la atención primaria,
médicos clínicos generalistas, asistentes sociales, todo un servicio multidisciplinario que muchas veces tiene que salir a hacer trabajo en terreno e ir a buscar a los pacientes, y sobre todo porque son pacientes con condiciones sociales y socioeconómicas muy adversas. Y como es el caso, por ejemplo, del paciente que les mencioné antes, fíjense que era un paciente privado de la libertad. El caso más clásico, la forma de presentación más clásica de la tuberculosis pulmonar, obviamente es el paciente sintomático respiratorio, al cual definimos como una tos que dura al menos 2 semanas. Y esto también es importante que lo recuerden porque muchas veces un diagnóstico de tuberculosis en un seno familiar genera bastante ansiedad, malestar, preocupación. Pasa lo mismo muchas veces con un diagnóstico, por ejemplo, de meningitis en un ambiente escolar o en un ambiente laboral. Entonces, es un miedo natural que los pacientes y los familiares tienen, pero hay que dejarles muy en claro, primero que, al igual que, por ejemplo, de lo que hablamos en VIH, que el grado de contagiosidad o infectividad va a depender de la carga viral que tenga esa fuente, acá también estamos frente a la necesidad de individualizar cada caso, ¿sí? Y si bien, como les puse ahí, el máximo riesgo es convivir con un bacilífero en un ambiente cerrado durante por lo menos 6 horas, también tenemos que ver qué grado de carga bacilar tiene ese paciente, si es una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, y sobre todo si son tuberculosis pulmonares cavitadas, y sabemos que son los pacientes más contagiosos. Así que no podemos hacer una estimación aproximada del grado de riesgo que cada paciente puede llegar a tener a la hora de contagiar. Pero esto más o menos para estandarizar y tener presente y para llevar un poco de tranquilidad también a los convivientes. Es decir, que si por ejemplo, ese paciente estuvo compartiendo con la tía que tiene 70 años un almuerzo familiar un domingo en un comedor con la ventana abierta durante 2 horas, la posibilidad de contagio es muy baja. El contacto tiene que ser estrecho y prolongado. Entonces, dentro de lo que es la incidencia y los factores de riesgo para tuberculosis pulmonar, vamos a ver que para que se desarrolle esta infección, estamos muy ligados a lo que es el estatus inmunológico del paciente, ¿sí? Y a las edades extremas de la vida, que también tiene una correlación directa con la respuesta inmunológica. En el caso de los pacientes que se presenten como sintomáticos respiratorios, la tos al inicio del cuadro suele ser seca y a medida que la enfermedad va progresando suele hacerse productiva y en algunos casos hemoptoica. El grado de hemóptisis que ese paciente puede llegar a desarrollar también va a depender de las lesiones que tenga en el parénquima pulmonar. Si estamos hablando de la posibilidad, por ejemplo, de una hemóptisis masiva con riesgo hemodinámico y de vida, en el caso de que sea una caverna muy grande, que horade o erosione, por ejemplo, la pared de un vaso bronquial, que también va a depender del calibre de ese vaso bronquial con el cual contacte la caverna. Entonces también tenemos que ver qué tipo de localización anatómica tenga la lesión, el tamaño, pero a veces, por ejemplo, son vasos bronquiales muy chiquitos y la hemoptisis es ínfima o sin trascendencia clínica ni hemodinámica. Dolor también puede haber por compromiso pleurítico y disnea ya en etapas más avanzadas de la infección. Y este es el famoso síndrome de impregnación, en este caso le agregamos bacilar, no es algo patognomónico ni propio de la tuberculosis, sino que contempla una serie de síntomas dentro de los cuales podemos incluir diagnósticos diferenciales con otras enfermedades, como por ejemplo son los síndromes mieloproliferativos, sobre todo los linfomas, o algunas otras infecciones a las cuales podemos encuadrar dentro de los diagnósticos o dentro del espectro infeccioso de la fiebre de origen desconocido, como es por ejemplo la brucelosis, estando nosotros en la región pampeana, que es un área endémica, o algunas micosis sistémicas y profundas, como vimos la clase pasada, en el caso de la histoplasmosis diseminada. Esos son pacientes que se van a presentar con astenia progresiva, pérdida de peso, de apetito, fiebre en general a predominio vespertino y sudoración a predominio nocturno. Obviamente no es necesario que todos estos
signos y síntomas estén, pero en general son los que terminan caracterizando a este síndrome y en algunos casos esa fiebre vespertina suele hacerse continua y se termina transformando en una fiebre de origen desconocido, así que ahí tenemos que iniciar lo que es el algoritmo de estudio justamente de los síndromes febriles prolongados. En cuanto a lo que es el diagnóstico radiológico, si ustedes recuerden que la placa de tórax no suele ser un método específico, en este caso no me va a discriminar si es una lesión activa o es una lesión inactiva. Fíjense, por ejemplo, lo que es este famoso complejo de Ghon, en el cual tenemos el foco de Ghon, al cual si uno hace una vista rápida de una placa de tórax, puede confundir tranquilamente con una neumonía aguda de la comunidad. De hecho, es una neumonía tuberculosa lo que tenemos acá. Pero añadido al foco de Ghon, tenemos que prestar atención a este trayecto de linfangitis, ¿sí? Todos esos vasos linfáticos que se desplazan hacia el mediastino. Y fíjense, acá, vuelvo para atrás, ahí, hay una silueta que corresponde a linfadenopatías ciliares homolaterales que van a ser obviamente la primera estación de defensa contra esa siembra basilar, que vemos mucho más en pacientes HIV positivos y en pacientes de menor edad, sobre todo en niños. Cuando todas estas imágenes radiológicas se presentan, estamos frente a la presencia del complejo de Ghon, y si a veces encontramos tractos de calcificaciones en los ganglios o también en el foco de Ghon, estamos frente a la presencia de lo que se llama complejo de Ranke, que en general el complejo de Ranke suele ser o obedecer a lesiones que no tienen el mismo grado de actividad y de infectividad que el foco de Ghon. Fíjense que acá también en la placa de tórax podemos observar la presencia de cavernas que suelen asentarse en las áreas obviamente más ventiladas del parénquima pulmonar, que son los lóbulos superiores. Esta es una localización típica y acá también piensen que la presencia o ausencia de la caverna también va a depender directamente del estatus inmunológico que tenga ese paciente. Sabemos que la caverna es una cavitación, una evolución de la cavitación de un granuloma. Y para que se forme un granuloma tenemos que tener una adecuada respuesta de hipersensibilidad, sobre todo de tipo celular. Entonces podemos establecer que un paciente con una pobre respuesta celular, sobre todo a predominio de linfocitos T, no va a hacer la lesión clásica, no va a ser el granuloma, no va a ser caverna, y quizás va a tender más a la presencia de lesiones de tipo miliar o tuberculosis diseminada, que es justamente esto lo que vemos, el típico infiltrado miliar, como ustedes recordarán de lo que es injuria y defensa, porque tiene aspecto de semillas de mijo. Lo que veo muchas veces es que en la práctica diaria se confunde el concepto de miliar con diseminado. O sea, es como que se los considera sinónimos, y no es así, chicos. Miliar es un concepto netamente anatomopatológico. Diseminado es un concepto clínico. Y se puede presentarnos, por ejemplo, una tuberculosis miliar sin compromiso de otros órganos. Entonces, que eso no les genere confusión. Y acá, fíjense que esto es una placa, más que nada, de una tuberculosis ya que quizás está curada. En este caso lo que tenemos son tractos fibrosos, retracción de las fisuras, y muchas veces cuando esa fibrosis pulmonar es muy intensa, podemos tener retracción de las estructuras mediastinales y sobre todo de la silueta o la columna aérea de la tráquea. En cuanto a lo que es el diagnóstico por imágenes tomográfico, acá también quiero que presten especial atención a la utilidad de la tomografía, en la cual podemos, por ejemplo, visualizar cavernas que no se vean en una placa de tórax, a veces son cavernas muy chiquitas o que pasan desapercibidas. Y en este caso lo que tenemos acá es un patrón típico de una tuberculosis miliar, que tomográficamente se denomina patrón de árbol en brote. Hago un paréntesis acá porque también veo que en la práctica diaria se usa patrón de árbol en brote como sinónimo de tuberculosis miliar. Y no es así. El patrón de árbol en brote es un concepto tomográfico que describe un cierto tipo de lesión. Patrón de árbol en brote podemos también encontrar, por ejemplo, en cualquier micosis diseminada,
en una linfangitis carcinomatosa. Entonces, es algo que ustedes van a leer en un informe cuando un especialista en diagnóstico por imágenes justamente les haga las conclusiones de lo que ve en el estudio. Pero no lo homologuemos y no lo encuadremos específicamente en tuberculosis, porque, por ejemplo, como les dije en la clase pasada, una histoplasmosis diseminada o una histoplasmosis con compromiso pulmonar también puede presentarse con un patrón de árbol en brote. ¿Y para qué también es especial utilidad la tomografía? Para evaluar el grado de enfermedad ganglionar. Y acá está bueno porque sí, veo esa necrosis ganglionar central, fíjense ese centro hipodenso que tienen en este caso, estos ganglios retroperitoneales, eso me habla o me estima el grado de actividad. Cuando veo centro hipodenso es porque la enfermedad tuberculosa ganglionar suele estar activa. A veces si la infección es evolucionada, lo que voy a ver son calcificaciones de los ganglios o una imagen del ganglio un poco más homogénea. En cuanto a lo que es la incidencia de tuberculosis extrapulmonar, me gustaría que recuerden puntualmente las dos localizaciones más frecuentes, sí, que son la pleural y la ganglionar. La forma pleural por lejos es la que sigue en incidencia a la tuberculosis pulmonar. Fíjense que es muchísimo más frecuente en inmunodeprimidos. Pero, ¿cuál es la diferencia en cuanto a lo que es la tuberculosis pulmonar? Que suele ser, se comporta como una tuberculosis cerrada, es decir, que una tuberculosis pleural no contagia, y son la mayoría de las formas extrapulmonares viscerales suelen ser formas pausibasilares, es decir, con una carga basilar muchísimo más baja que una tuberculosis pulmonar. Muchas veces llegamos al diagnóstico con la anatomía patológica, es decir, necesitamos hacer una biopsia de órgano específico para llegar al diagnóstico de tuberculosis, porque quizás a veces no encontramos, digamos, la imagen en pulmón, el compromiso pulmonar clásico, y a veces podemos encontrar un compromiso pleural o ganglionar sin una clara afectación del pulmón. Entonces, cuando nos encontramos frente a un paciente que tiene por lo menos compromiso de dos o más órganos, sea pulmón y pleura, pulmón y ganglios, pulmón y aparato digestivo, no necesariamente pulmón, con un marcado deterioro del estado general, es decir, con un síndrome de impregnación, un síndrome constitucional muy florido, al cual se le puede agregar también un síndrome de distrés respiratorio, derrame pleural, un franco compromiso del sistema retículo endotelial con hepatoesplenomegalia. Esto es un hallazgo bastante frecuente, del mismo modo que un compromiso severo de lo que es las series de la médula ósea, ¿sí? Vamos a ver leucopenia, plaquetopenia y anemia, una anemia de enfermedad crónica, y en algunos casos una fiebre de origen desconocido. Todo esto se encuadra dentro de la forma de presentación clínica de una tuberculosis diseminada. Son pacientes que ustedes los van a ver e impresionan muy, muy enfermos, chicos. Aparecen inclusive pacientes con enfermedades oncológicas terminales, pero más allá de que uno a lo mejor de entrada no pueda estimar el grado de compromiso orgánico o visceral, quizás en un simple estudio podemos tener lesiones que pasen desapercibidas, pero en general son progresiones de formas pulmonares, miliares, ¿sí?, que suelen agregar hepatoesplenomegalia, fiebre persistente y una pancitopenia severa. Esa es la forma de presentación más clásica de una tuberculosis diseminada. Retomando el concepto de tuberculosis pleural, en general se produce, ¿sí?, a partir de una ruptura de focos pleurales o subpleurales del pulmón que originan inicialmente una pleuritis y que después termina exudando y generando un derrame pleural, como se ve ahí en la placa, ¿sí? A partir de la liberación de antígenos micobacterianos de esa ruptura de focos subpleurales se genera un mecanismo de hipersensibilidad local que, como les dije, termina generando en primera instancia una pleuritis que exuda hacia la formación de un derrame pleural de gravedad variable, justamente que va a ir de la mano de acuerdo a la intensidad de ese mecanismo de hipersensibilidad. Es decir, que en general el derrame pleural suele ser un hallazgo tardío en la forma de presentación de una tuberculosis pleural.
Con respecto a la tuberculosis ganglionar, la forma de localización más frecuente es la cervical. Y fíjense que inicialmente tenemos un proceso de necrosis que evoluciona a la ulceración y termina fistulizando un material gaseoso, un calcium, que ahí sí hago un parate. Acá volvemos a meternos dentro de lo que son las tuberculosis abiertas, ¿sí? Les recordé tuberculosis pulmonar con caverna, con hemoptisis, sintomático respiratorio, se considera obviamente un paciente bacilífero. Acá también, en el caso de que sea una adenopatía ganglionar ulcerada y fistulizada con secreción activa de calcium, acá también se considera una tuberculosis abierta y por ende un paciente contagioso y por ende un paciente que tiene que estar con aislamiento si uno lo va a internar, o en el caso de que se maneje en forma ambulatoria. Escrófula, bueno, es un término muy antiguo que a lo mejor ustedes habrán leído en algunos libros, pero que se usa como sinónimo para denominar justamente a esa adenopatía o a esa linfadenopatía ulcerada y fistulizada con secreción activa de calcium. Bien, en cuanto a lo que es la tuberculosis genitourinaria, esta es una forma de presentación bastante usual. La Pure Stellir es algo que tiene una especificidad bastante elevada, es decir, voy a ver un sedimento con leucopiosituria con un urocultivo negativo, es decir, tengo que empezar a pensar de dónde viene este sedimento. Y fíjense que asocia también, puedo asociar o no, microhematuria. Estos son hallazgos un poco anecdóticos. En el caso de los compromisos, en compromiso del aparato genital, podemos encontrar en la mujer una salpingoforitis bilateral, en el hombre prostatitis, orquiepididimitis, que de acuerdo al grado de inflamación y fibrosis que generen, podemos tener obviamente obstrucciones y un grado variable de esterilidad o infertilidad. ¿Se acuerdan? Algo muy parecido a lo que sucedía, por ejemplo, en el compromiso localizado genital de lo que era la enfermedad gonocóxica, es decir, esa migración neutrofílica intensa me genera una fibrosis residual que va a originar obstrucciones, y en el caso obviamente de las trompas de falopio no va a permitir la migración del óvulo para su fecundación. Fíjense, por ejemplo, acá en esa flechita negra que yo les hago, acá hay lo que se llama stop ureteral por una fibrosis ureteral producto de una tuberculosis ureteral. Fíjense que, por ejemplo, del otro lado ni siquiera vemos excreción renal. Ahí probablemente haya ya una obstrucción total y un grado de hidronefrosis bastante importante. Y acá es el signo del uréter, ese famoso uréter arrosariado. ¿Sí? Ahí son estenosis intermitentes de todo lo que es la longitud del uréter con dilatación. O sea, son estenosis que van alternando dilataciones y parece, liberado a la imaginación, una cuenta de rosario. Estos son hallazgos muy clásicos de las formas genitourinarias. En el caso de las formas osteoarticulares, esto ya es descripto, creo que es un concepto casi bíblico, diría yo, por nombrarlo de alguna manera. El famoso mal de Pot o espondilodicitis tuberculosa. Fíjense que acá podemos tener un compromiso dorsal en los pacientes más jóvenes y un compromiso lumbar. La enfermedad tuberculosa empieza afectando todo lo que es el sector anterior de la vértebra y la infección va progresando en sentido antero-posterior hasta llegar a comprometer en grado variable el canal medular. En casos más severos podemos tener un síndrome medular, puede haber paraplegia y todo lo que es extensión del proceso inflamatorio e infeccioso tuberculoso hacia los tejidos blandos para y perivertebrales, con formación de abscesos fríos. Es una forma muy destructiva de tuberculosis que genera un grado muy importante de inestabilidad en todo lo que es la estructura de la columna. Son pacientes que suelen terminar en cirugía junto con el tratamiento tuberculostático y que inclusive a veces suelen terminar o tener un grado de cifosis o de cifoescoliosis muy importante, producto de la secuela que deja esta enfermedad tuberculosa de la columna vertebral. Bien.
Bueno, esto es todo lo que le estoy hablando. Y en el caso de lo que es la enfermedad articular, que la podemos encontrar, por ejemplo, dentro de las formas diseminadas, en general suele presentarse como una oligo o monoartritis crónica con compromiso de grandes articulaciones. Le gusta mucho la rodilla, le gusta mucho la cadera al Mycoplasma tuberculosis. Son líquidos, digamos, muy específicos que no vamos a encontrar con grandes alteraciones, como es el caso, por ejemplo, de una artritis séptica bacteriana aguda, en la que a lo mejor hacemos una aspiración y encontramos pus. Son líquidos con un grado, como les dije, de inflamación variable y que en general hay que mandar a hacer una vaciloscopía de ese líquido articular y un cultivo, y a veces pasa que produce una sinovitis proliferativa muy intensa con adherencias y bloqueo articular. Bien, las formas abdominales, acá quizás la forma de presentación más frecuente es como un síndrome de fosa ilíaca derecha. Diagnósticos diferenciales, obviamente el primero es con apendicitis. Acá hay un compromiso muy importante de la región iliocecal, ¿sí? Que también puede presentarse con una ileitis, que como les dije, a veces simula una enfermedad inflamatoria intestinal porque presenta trayectos fistulosos, úlceras, todo un conglomerado ganglionar adyacente. Obviamente no va a ser una forma de presentación aguda, como en el caso de las apendicitis, pero sí con dolor, con defensa, a veces masa palpable si se forma un plastrón o si las adenopatías son muy importantes. Y fíjense ahí en la fotito, los implantes peritoneales también de aspecto miliar, muy similares a los que vemos en la forma pulmonar. En general, la peritonitis suele ser una progresión natural de la enfermedad gastrointestinal, es decir, a lo mejor por un derrame peritoneal reactivo o a lo mejor a partir de trayectos fistulosos y microperforaciones de la pared intestinal con salida de, obviamente, un calcium o un contenido inflamatorio muy alto en bacilos que termina colonizando toda la que es la pared del peritoneo. Acá, en este caso, sí, esos implantes miliares tuberculosos plantean diagnóstico diferencial con cualquier tipo de siembra neoplásica o carcinomatosa del peritoneo. Es el principal diagnóstico diferencial. Y acá nos encontramos, junto con las formas diseminadas, quizás dentro de la forma más grave, que es la meningitis tuberculosa, el compromiso del sistema nervioso central. Raro, una enfermedad bastante rara de ver, por lo menos en nuestro país, en países subdesarrollados sí, es mucho más frecuente y suele ser un diagnóstico tardío. Fíjense que es una meningitis clásicamente basal, con compromiso de la región basal de las meninges y por ende muchas veces esa aracnoiditis proliferativa produce, al estar sobre la base del cráneo, produce un atrapamiento de algunos pares craneales, sobre todo los motores oculares. Entonces, a veces son pacientes que se pueden presentar con un síndrome meningio de presentación subaguda con alguna parálisis de algún par craneal oculomotor, ¿sí? Sumado a eso, esa intensa aracnoiditis que se produce sobre la base del cráneo genera un bloqueo de líquido articular, ¿sí? Muy parecido, ¿se acuerdan?, a lo que habíamos visto en la meningitis por criptococo. Pero en este caso, el mecanismo fisiopatológico es otro. De todas maneras, también se comporta como una hidrocefalia obstructiva que a veces obliga en última instancia a la colocación de un catéter de derivación ventrículo-peritoneal. Es decir, que a veces suelen ser formas de tuberculosis que terminan con resolución quirúrgica. Y ni hablar, obviamente, de los tuberculomas que se comportan como un síndrome de masa ocupante de espacio y pueden presentar una focalidad neurológica, por ejemplo. Acá también está bueno, y obviamente vamos a hacer una punción lumbar, pero está bueno también estimar que el grado de proteinorraquia que encontremos es un factor predictor a mediano o a corto plazo de un bloqueo a la circulación del líquido cefalorraquídeo y al incipiente desarrollo de hidrocefalia obstructiva. Bien, seguimos con el caso clínico. Fíjense que acá en el laboratorio de este paciente se encontraba una pancitopenia con una velocidad de eritrosedimentación muy elevada, una discreta hipertransaminasemia por 3 en este caso,
Se le hace una placa de tórax donde se ve un infiltrado intersticial difuso de aspecto miliar con un ensanchamiento mediastinal, un átomo con patrón en árbol en brote, múltiples formaciones ganglionares en rango megálico, fíjense, cervicales, mediastinales, retroperitoneales, con centro hipodenso, hepatoesplenomegalia, o sea, es todo lo que veníamos hablando hasta ahora. Es un caso real, chicos, aunque no lo crean. Y se lo traje acá porque me pareció que era el que mejor representaba todo lo que veníamos hablando hasta ahora. Bien, una vez que está establecida la sospecha clínica, vamos a lo que es el diagnóstico microbiológico. Lo que más usamos es la baciloscopía. La baciloscopía se puede hacer de cualquier líquido, de esputo, de líquido de cualquier serosa, pleural, pericárdico, peritoneal, de un líquido articular, de un líquido cefalorraquídeo. Pero bueno, acá lo que vemos es, lo que buscamos es en una lectura de campo que aparezcan los bacilos con tinción de Ciel-Nielsen, ¿sí? Y fíjense que ya la primera prueba, yo a veces veo que piden esputo seriado por 3, no es necesario, chicos, si el primer esputo es diagnóstico ya está, ¿sí? O en general, mientras se procesa una muestra voy sacando la otra, pero fíjense el grado de positividad en una primera muestra en un paciente bacilífero. A veces si la tos es seca, se puede hacer una inducción o una nebulización con suero salino hipertónico. Igual yo, si no tengo aislamiento, prefiero no nebulizar un tuberculoso. A veces se puede hacer algún PAF. Pero bueno, una vez que tengo la baciloscopía positiva, sí o sí, por protocolo se manda esa muestra positiva a cultivar para determinar género, especie, podemos estar frente a un Mycobacterium no tuberculosis quizás, y para determinar siempre por protocolo sensibilidad a isoniazida y rifampicina, porque lamentablemente estamos en un país donde tenemos una tasa bastante importante de formas resistentes y extremadamente resistentes. Los primeros casos de cepas de Mycobacterium tuberculosis resistente empezaron a aparecer en la década del 50, las formas multiresistentes en la década del 80 y en la primera década del siglo XXI, del año 2000, las formas extremadamente resistentes. Bien, eso se puede cultivar en un medio sólido, el medio clásico de Lowenstein-Jensen, o en medios líquidos de BACTEC, que fíjense son más rápidos. Y también lo que tenemos disponible actualmente es la PCR, que en 2 horas ya me hace un diagnóstico. La PCR obviamente la vamos a usar para los casos graves, por ejemplo, para una meningitis tuberculosa o para una tuberculosis, para un paciente que a lo mejor con sospecha de tuberculosis diseminada, que me ingrese en insuficiencia respiratoria, en la cual no puedo darme el lujo de esperar 10 días para cultivo porque obviamente el paciente se me va a morir. Entonces, si bien la PCR está disponible, no se hace de rutina y si es un paciente que se va a manejar en forma ambulatoria, se espera el cultivo. Este es el diagnóstico anatomopatológico, buscamos la lesión clásica que es el granuloma caseificante, recuerden que no es algo patognomónico, podemos encontrar granulomas en cualquier otra enfermedad, inclusive no infecciosas, ¿sí? Recuerden que la anatomía patológica suele ser muy útil en formas extrapulmonares, por ejemplo, en formas tuberculosis con compromiso hepatoesplénico, la tuberculosis pleural, también a veces son algunas que terminan en biopsia pleural, las formas gastrointestinales, podemos tener, por ejemplo, mandar a hacer una anatomía patológica de una punción de sinovial ante la sospecha en un paciente con una artritis crónica de rodilla o cadera. Y acá también el dosaje de adenosindeaminasa, que es un marcador de actividad linfocitaria, que si bien demostró gran utilidad en algunas formas serosas, como es pleuritis, peritonitis y pericarditis, y en la meningitis tuberculosa, el único punto de corte bien estandarizado y donde es más eficaz es en la pleuritis. Acá sí, siempre que sospechen pleuritis tuberculosa, pidan un ADA, un dosaje de adenosine-aminasa. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una ascitis y en un tomo se ven implantes peritoneales y le hago a lo mejor una punción evacuadora, en general para dosar un ADA en líquido acítico se requieren grandes volúmenes de líquido acítico,
le van a pedir litros, que manden baldes de ese drenaje peritoneal. Y esto es muy útil para tuberculosis latente, esto se usa mucho en primer mundo, es muy útil por ejemplo, para el screening de contactos, que también es un marcador de actividad linfocitaria, se llama el ispoto-cuantiferón. Acá en Rosario también en algunos privados se hace, obviamente es un método caro, ¿sí? Pero bueno, ténganlo en cuenta. Bien, Mideso, la producción de interferón gamma. Tratamiento. Esto, chicos, grábenselo. El tratamiento para la tuberculosis siempre es supervisado. ¿Por qué les puse esta imagen? Bueno, capaz que un programa un poquito de modé, un poquito viejo, pero Maroon 5 era un grupo que a mí me gustaba mucho cuando era más pibe. Tenemos 5 grupos, ¿sí? De drogas tuberculostáticas. El grupo 1, el grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. El grupo 1 son las drogas clásicas que todos conocemos, que son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol para el tratamiento clásico. Después tenemos a los aminoglicósidos inyectables, amicacina, canamicina, capreomicina, la fluoroquinolonas respiratorios. Los orales de segunda línea, ahí tenemos, por ejemplo, cicloserina, etopósido, PAS, etionamida. No, etopósido no, etionamida, perdón. Etopósido es un antineoplásico. Y dentro de lo que es las misceláneas aparecen o se recuperan algunos anticuerpos, algunos antibióticos que se ha demostrado que tienen actividad también contra micobacterias, como es el linezolid, amoxiclavulánico, algunos carbapenémicos como el imipenem y macrólidos como la claritromicina. Obviamente, la utilidad de todos estos grupos va a ir de mayor a menor de acuerdo al grado de resistencia que tenga la micobacteria en sí. Bien. Grupo 1, esta es la combinación o el tratamiento clásico de una tuberculosis, 2 meses de fase intensiva con cuádruple asociación, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, seguido de una fase de consolidación que dura 4 meses, en la cual vamos a suspender piracinamida y etambutol y continuamos con isoniazida y rifampicina. Este es el tratamiento de la tuberculosis clásica en un paciente inmunocompetente sin otra comorbilidad. Ahora bien, recuerden que en la práctica diaria los comprimidos se presentan como triple o cuádruple asociación. Los que tienen triple asociación no tienen etambutol y hay que añadirles el etambutol. Se calcula por miligramos kilo peso. En general, la mayoría de los pacientes toman como mínimo unos 6 comprimidos, máximo 8 comprimidos día. Insisto, esto tiene que ser supervisado. Bien. Ahora, ¿cuándo vamos a prolongar un poquito más esa fase de consolidación? Sobre todo en las formas graves, diseminadas, pero en la fase intensiva también, en formas graves, diseminadas, en diabéticos, pacientes HIV, hasta 1 año, y en los pacientes cirróticos, ustedes recuerden que no puedo usar algunas drogas de acá porque son hepatotóxicas, entonces ahí hay que hacer un tratamiento con drogas de segunda y tercera línea por un periodo mayor de 18 meses. Esto está todo bien detallado en los apuntes. ¿Qué pasa con el paciente tuberculoso que coexiste con VIH? Acá, como les dije, es menos pasible que hagan la lesión histopatológica clásica, que es el granuloma, menos tendencia a la cavitación, más tendencia a formas miliares y a la progresión a la diseminación. Bien, ahora, el gran dilema es si yo hago un diagnóstico de VIH y de tuberculosis, ¿cuándo empiezo con el tratamiento tuberculostático? Recuerden que teníamos algunas excepciones puntuales en algunas oportunistas, como es, por ejemplo, la meningitis criptocóxica, en la cual suelo diferir hasta en 4 semanas el inicio del tratamiento antirretroviral. Acá pasa exactamente lo mismo y me voy a guiar por el recuento basal de CD4, ¿sí? Porque lo que me va a matar al paciente es la tuberculosis, sobre todo si está diseminada. Entonces, con menos de 100 CD4 espero 2 semanas, 4 semanas, y en pacientes con más de 200 CD4, que tienen cierto resto, espero hasta 8 semanas para empezar el tratamiento. Acá esto también es útil que lo recuerden porque si bien en la actualidad, retomando un concepto de tratamiento antirretroviral, yo les dije que la mayoría de los esquemas actuales contemplan
la combinación de dos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa con un inhibidor de la integrasa, que ya se usa en el ambiente público. En algunos casos, de acuerdo a la disponibilidad, se empieza tratamiento reemplazando al inhibidor de integrasa, que eran dolutegravir, bictegravir, cabotegravir, albitegravir, por un inhibidor de proteasa, que a veces puede ser, por ejemplo, darunavir o atazanavir. Ahora, ¿cuál es el problemita acá? Que la rifampicina, si ustedes recuerdan de farmacología, es uno de los inductores más potentes del citocromo P450 y tiene múltiples interacciones con muchísimas drogas. Y justamente es una vía metabólica que comparte con los inhibidores de proteasa. Entonces, si yo combino rifampicina con un inhibidor de proteasa, no voy a tener ningún efecto adverso. Pero ¿qué va a pasar? Voy a tener una hipermetabolización del inhibidor de proteasa y probablemente disminuya mucho la potencia de ese inhibidor de proteasa y corra riesgo de un fallo virológico y de un posterior desarrollo de resistencia. Entonces no me puedo dar el lujo de que en ese paciente coexista un tratamiento antirretroviral con inhibidores de proteasa con un esquema tuberculostático que contemple rifampicina, porque probablemente en 6 meses el paciente no termine negativizando la carga viral y termine en un fallo virológico. Entonces a veces tengo dos opciones, o optar por otro antirretroviral o reemplazar la rifampicina por rifabutina, ¿sí? Que no tiene esa interacción con los inhibidores de proteasa. ¿Qué pasa con el síndrome de reconstitución inmunológica? Recuerden que es algo que habíamos mencionado mucho cuando hablábamos de la enfermedad por citomegalovirus, sobre todo de la retinitis por citomegalovirus, y también algunos casos, por ejemplo, de meningitis criptocóxica o de la enfermedad pulmonar por neumocistis girovesi. Cuando el paciente empieza el tratamiento tuberculostático, a veces se produce una respuesta paradojal, y puede haber un empeoramiento del cuadro clínico que no se traduce en una falla terapéutica, sino que a veces suelen empeorar o suelen aparecer signos de enfermedad, sobre todo pleural o enfermedad ganglionar. Esto, como les dije, no es un fallo a los tuberculostáticos, sino que en general obedece a un mecanismo inflamatorio de recuperación inmunológica y que puede tratarse muy bien con corticoides. Dicho esto, también recuerden que en algunas formas severas de meningitis tuberculosa y de pleuritis tuberculosa que tienen un grado de inflamación muy importante, acá también es útil la adición de corticoides para evitar esa fibrosis, esa aracnoiditis proliferativa o esa fibrosis pleural que al paciente le genere un dolor crónico y son pacientes que a veces terminan en una decorticación. Así que el corticoide, por ejemplo, al inicio del tratamiento, puntualmente en estos casos, es muy útil. ¿Qué pasa entonces? Lo que les nombraba antes, estos grandes problemas que empezaron a surgir en la década del 80 y en la primera década del siglo XXI. Definimos tuberculosis multiresistente como aquella cepa Mycobacterium que presenta resistencia por cultivo a isoniazida y rifampicina. Y en el caso de las formas extremadamente resistentes, aquellas que van a presentar no solamente resistencia a las drogas de primera línea, sino que también presentan resistencia a drogas de segunda y tercera línea, como son fluoroquinolonas y aminoglicosidos. En general, las formas multiresistentes, si bien son complejas, no son tan problemáticas de tratar. Acá también hay que evaluar el grado de sensibilidad que presente la micobacteria a piracinamida y etambutol. Pero si las tengo disponibles, las puedo usar. Pero si no, fíjense que tengo todas estas opciones para usar combinando aminoglucósidos, fluoroquinolonas y algunas drogas del grupo 4 durante un periodo mayor de tiempo que va de 12 a 18 meses. Al grupo 5 lo guardo. Ahora, este es el problemita, este es el gran satán de la tuberculosis, porque acá fíjense que este bicho de miércoles me quema el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, inclusive me puede quemar algunas opciones del grupo 4 y me queda el grupo 5. Yo traté un solo paciente con una forma extremadamente resistente y la verdad que
zafó de pedo, chicos. Pero bueno, tuvimos que poner drogas con las que yo sinceramente tenía poca experiencia usando porque no son formas de tuberculosis muy frecuentes de ver. Pero ¿cuál es el gran problema? Es este, chicos. Son pacientes que terminan en formas extremadamente resistentes porque dejan de ir al centro de salud, abandonan el tratamiento, retoman, abandonan, lo van a buscar a la casa, nunca están. Muchos son pacientes que, como les dije, o están presos o delinquen o se drogan. Medios sociales pésimos, pésimos. Esto es algo que va de la mano. Entonces, es algo que, obviamente, al estar en un país tercermundista, vemos muchísimo. Esto no se ve tanto en países desarrollados, donde esto está muchísimo más asentado, estandarizado, el seguimiento y las condiciones sociales permiten otra forma de enfocar la enfermedad. Pero como les dije, es un largo camino para que el paciente empiece con una forma clásica y termine con una forma extremadamente resistente. Realmente estamos frente a una situación extrema y que es muy difícil de abordar y de tratar. Así que, a grandes rasgos, tengan este esquema, como para saber qué es cada una. Efectos adversos. Los dos principales efectos adversos de los tuberculostáticos son hígado y piel. Acuérdense eso, si se los preguntan en algún examen, ¿sí? El más hepatotóxico de todos es la piracinamida y el más tóxico a nivel cutáneo es el etambutol. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo estimamos esa hepatotoxicidad? ¿Sí? Siempre antes de empezar un tratamiento tuberculostático tenemos que hacer un hepatograma basal para ver cómo están las transaminasas. No sabemos si es un paciente que tiene a lo mejor un cierto grado de esteatohepatitis no alcohólica, a veces pacientes que tienen un síndrome metabólico y pueden manejar transaminasas de 70, 80, 100, pacientes obviamente cirróticos o pacientes con otra hepatopatía. Entonces, a veces, ¿qué me pasa? Al inicio del tratamiento, hasta un 20% de los pacientes duplican las transaminasas. Con eso no me preocupo, puedo seguir tranquilamente. Si el paciente triplica el valor de transaminasas con síntomas, si se pone ictérico, con dolor abdominal, o si quintuplica el valor de las transaminasas y está sin síntomas, esto es indicación de suspender temporalmente el tratamiento tuberculostático y de ir probando y reincorporando las drogas una por una. Acá voy a profundizar un poquito más en el estudio de la función hepática, voy a pedir serología, ecografía. Yo, en general, las serologías se piden en lo basal previo al tratamiento junto con las transaminasas. No hace falta que las pida después. Si se hace un screening completo antes de empezar un tratamiento con serologías para virus A, B, C, HIV, y la ecografía es algo que me puedo reservar en el caso de que haya una hepatotoxicidad. Entonces, suspendo y voy a ir añadiendo de las menos a la más hepatotóxica. Rifampicina y etambutol primero. Hago, espero 3, 4, 5 días. Vuelvo a dosar las transaminasas. Si están bien y van bajando, añado la isoniazida. Vuelvo a dosar transaminasas. Y si bajaron o se aproximaron a la normalidad, el último que añado justamente es la piracinamida. Esta es la forma de enfocar, modo más práctico de enfocar una hepatotoxicidad por tuberculostáticos. Ahora, la toxicidad cutánea por etambutol se puede presentar desde un simple rash hasta una farmacodermia más severa como es el síndrome de Dres. Que el síndrome de Dres es justamente una farmacodermia que asocia el compromiso cutáneo con un compromiso visceral, un compromiso hepático, renal y pulmonar con una eosinofilia muy intensa. A veces es un cuadro grave, no es un cuadro particularmente atribuible al etambutol, sino que hay un montón de otras drogas que pueden debutar con síndrome de Dres, ¿sí? Justamente es una forma muy grave de presentación de una farmacodermia. Ahora, el tema es este, que si se me genera un DRES o una reacción cutánea severa, en general eso se extrapola a todas las otras drogas. Y acá ya estoy frente a un problema porque no puedo usar las drogas del grupo 1 y tengo que recurrir a drogas del grupo 2 y 3. Bien, seguimos con este paciente. Obviamente la vaciloscopía le vino positiva. Acá empezamos un tratamiento con triple asociación con etambutol.
Estuvo un mes internado, también más por una cuestión de recuperación y social. Y se fue después de un mes de internado con el alta y con indicación de un tratamiento supervisado desde el centro de salud. Ahora, ¿cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes? En general es un seguimiento clínico y bioquímico cada 15 días al principio. Esto se puede hacer en un centro de salud, ¿sí? Y a los 2 meses, es decir, una vez terminada esa fase intensiva, para pasar a la fase posterior en la que voy a suspender las dos drogas, necesito que el paciente negativice esa vaciloscopía. La placa de tórax puede o no puede modificarse. En algunos pacientes las lesiones mejoran, las cavernas se achican, los infiltrados desaparecen, pero como les dije, eso no es condición para prolongar la fase intensiva. Lo que sí o sí necesito para pasar de fase es que el paciente negativice la vaciloscopía. Y eso, una tuberculosis clásica, ocurre en la gran mayoría de los pacientes. Es decir, que los pacientes ya a los 2 meses de tratamiento no contagian. Eso para que también les lleven tranquilidad a todo lo que es el grupo familiar, ¿sí? Mientras el paciente no negativice, tengo que seguir prolongando la fase intensiva hasta lograr justamente esa negativización. Si no hay resistencia de por medio. Otros efectos adversos a considerar: la trombocitopenia por rifampicina, que en general suele ser de aparición media tardía, después del mes de tratamiento con rifampicina; la polineuropatía con isoniazida, que no se va a presentar en todos los pacientes, sino en pacientes que ya puedan llegar a tener algún déficit basal de complejo B o un aumento de los requerimientos, como es el caso de las embarazadas. Tener mucho cuidado también en los pacientes etilistas, en los pacientes desnutridos que llegan con un síndrome de impregnación muy importante, porque acá hay que hacer una suplementación con complejo B si voy a usar la isoniazida, ¿sí? Y también este es un cuadro bastante grave, que es la neuritis óptica retrovular por etambutol, pero que es media rara de ver. ¿Cómo lo prevengo? ¿Sí? Esto es todo lo que tenemos acá disponible en nuestro país: la vacuna BCG y seguimiento clínico, placa de tórax en laboratorio. Esta es la famosa PPD o reacción de Mantoux. Recuerden que se hace la inoculación y se lee, fíjense la forma correcta o incorrecta. Se lee el tamaño de la pápula, porque a veces hay un halo eritematoso un poquito más tenue alrededor de la pápula, que se suele medir, se mide mal y se interpreta como una reacción falsamente positiva. Recuerden que se considera positiva con más de 5 milímetros en inmunodeprimidos y más de 10 milímetros en inmunocompetentes. La inmunodepresión severa me puede negativizar la lectura, y en el caso de la presencia de otras micobacterias no tuberculosis también me puede positivizar la reacción de Mantoux. Ahora, problemita con la Mantoux: diferenciar entre booster y viraje. Yo acá les puse una foto de una amiga, una muy amiga mía, que quizás ya todos la conozcan, que está en la BFO, es clínica oncóloga, se llama Belén. Belén es clínica, es oncóloga. Cuando fue a rotar al Anderson, que es un instituto muy prestigioso en Texas, en Houston, de oncología, le pidieron, como se iba a quedar varios meses allá, todo un screening, serologías, vacunas, y obviamente ya se hace la PPD acá. El tema es que cuando llega allá, le vuelven a repetir la PPD. Y se le hizo una pápula gigante y me llama enloquecida pensando que tenía tuberculosis y que le iban a deportar. Ahora, acá vamos a la diferencia entre lo que es viraje y booster. Viraje es un paciente que tiene previamente una PPD negativa y en el transcurso de un mes a un año positiviza la reacción. Es decir, que tengo que tener una lectura espaciada de 2 PPD. Eso es una infección, paciente que no estaba infectado y que se infecta. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó a Belén? Lo que hizo fue un booster de reacción de Mantoux, porque al hacer 2 pruebas separadas por un corto periodo de tiempo, se produce una hiperergia, una respuesta de memoria inmunológica. Entonces la segunda PPD, si la hago muy cerquita de la otra, me va a dar una reacción inflamatoria local muy intensa que puede interpretarse como una lectura falsamente positiva. Entonces, fíjense acá,
van a tener en cuenta la temporalidad entre una lectura y otra lectura, o entre la realización de una PPD y otra PPD, para que lo tengan en cuenta. Quimioprofilaxis, ¿sí? Acá esto es a contactos estrechos, se hace con isoniazida. Obviamente primero vamos a descartar que el paciente no esté clínicamente infectado, ¿sí? La forma primaria evita la infección, a todos vamos a hacerle placa de tórax y PPD, y la forma secundaria va a evitar la enfermedad. Es decir, pacientes que a lo mejor tengan una PPD positiva, les hago la isoniazida durante 6 meses, 9 meses en pacientes HIV positivos. Tenemos la opción de hacerla por 3 meses en algunas formas primarias. Si no hay indicios de infección, podemos inclusive repetir una PPD a los 3 meses. Y si no hay viraje, suspender la quimioprofilaxis con isoniazida. Bien, ahí como les dije lo de la PPD. ¿Qué pasó con este paciente? Entonces, finalmente, lo que les dije, dejó de ir al centro de salud, dejó de controlarse, durante 4 meses desapareció del mapa y ingresó nuevamente a guardia por deterioro del sensorio, fiebre e insuficiencia respiratoria. Se le hace también una tomografía de cráneo para estudio de ese deterioro del sensorio, donde se ve un ataque de cráneo con contraste, donde se ve un refuerzo meningio basal. Se le hace una punción lumbar donde se ve una hiperproteinorraquia, un líquido con linfomonocitosis, muy característica de la linfomonocitosis de las formas meningias tuberculosas, con baciloscopía positiva del líquido cefalorraquídeo y una micobacteria resistente a drogas de primera línea. Se interpretó obviamente como una tuberculosis diseminada y no nos dio tiempo de nada y lamentablemente el paciente falleció a las 72 horas de su ingreso a terapia intensiva. Bueno chicos, nada más, ¿sí? Espero que les haya gustado y les haya servido esta clase que es un poquito intensa. Nos vemos.